Millonario sorprende al ayudar a madre soltera con hija enferma. En entrevista de trabajo. El aire en la ciudad era pesado. Las nubes grises se amontonaban sobre los edificios desgastados como un mal presagio. Mariana, con su pequeña hija, Julia enferma a cuestas, llegó a la entrevista con el corazón latiendo desbocado. El cartel de la empresa brillaba en neón, un faro de esperanza en un mar de desesperanza. Anhelaba el trabajo que le prometiera el dinero suficiente para el tratamiento de Julia, pero se sentía desprotegida, como una mariposa atrapada en un tornado. Cuando entró, el frío del aire acondicionado la hizo estremecer. La sala era lujosa, decorada con obras de arte que parecían burlarse de su situación. Justo frente a ella, Alejandro, el empresario famoso y temido, la observaba con ojos inquisitivos. Se decía que su imperio había crecido en lo oscuro, entre secretos y mentiras. Mariana tragó saliva, notando cómo cada respiración parecía un desafío. «Bienvenida, Mariana», dijo él, su voz suave pero autoritaria, haciendo que el nudo en su garganta se apretara aún más. Mientras hablaban, la tensión crecía, cada palabra llena de significados ocultos. Ella habló de su pasión por el trabajo, de lo que podría hacer por la empresa, pero había algo más, algo electrizante que flotaba en el aire. De repente, Alejandro se recostó en su silla y su mirada se tornó seria. «Te necesito aquí, pero sé que tu situación es complicada», dijo, y el mundo de Mariana se detuvo en ese instante. Él continuó. «Puedo ofrecerte un salario que cambiará tu vida, además de asistencia para el tratamiento de tu hija». La oferta colgaba en el aire como un espino afilado. Mariana sintió un golpe en el pecho. ¿Era eso real? ¿Podía confiar en un millonario que podía dar y quitar a su antojo? Las imágenes de Julia en el hospital, con sus ojos brillantes de sufrimiento, la abrumaron. La necesidad apremiante nubló su juicio. Pero algo en la voz de Alejandro la inquietaba. Un destello de vulnerabilidad cruzó su rostro, y de repente ella vio la soledad detrás de su riqueza. «¿Pero cuál es el costo?», preguntó ella, llenando el silencio con su voz firme. Alejandro sonrió, pero sus ojos reflejaron sombras que le enviaron escalofríos. Cada segundo se convirtió en un suspense devastador, como si la sala estuviera siendo observada por más que solo ellos. Mariana se preguntaba si este era el principio de una salvación o una trampa. Sus pensamientos giraban, alimentados por el temor y la esperanza, mientras el destino de su hija pendía de un hilo. Un murmullo suave de conversaciones ajenas llegaba desde el pasillo. Algunas personas lanzaban miradas furtivas hacia la puerta. Nunca antes le había parecido tan abrumador el peso de los ojos ajenos. ¿Acaso escuchaban su conversación? La presión crecía. «Lo haré», pensó, «haré lo que sea», pero ¿ante qué desafío estaba realmente a punto de enfrentarse? Antes de continuar con esta historia increíble, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Dale una revisión rápida al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El murmullo se intensificó, y el aire pareció encogerse a su alrededor. Mariana sentía el peso de los ojos curiosos en la sala, como si cada susurro del pasillo se filtrara en su mente. ¿Y si esto es una trampa?, se preguntó, pero la oferta de Alejandro brillaba como un faro en medio de su tormenta.
Solo unos segundos habían pasado desde que ella había formulado su pregunta, cuando un estruendo irrumpió en la sala. La puerta principal se abrió de golpe, y una mujer de pelo oscuro y enredado entró con un grito desgarrador. «No hagas eso, Mariana». La voz resonó como un trueno y todos los ojos se volvieron hacia ella. Mariana se quedó helada y un escalofrío recorrió su espalda. Era Carla, su ex mejor amiga y la razón por la que su vida se había desmoronado. «Alejandro», continuó Carla, su voz cargada de desesperación, «no le digas nada. Tú no sabes lo que has hecho». El ambiente se congeló. Mariana no podía entender. ¿Qué estaba pasando? Alejandro frunció el ceño, observando a Carla como si estuviera evaluando la amenaza que representaba. «¿Qué quieres decir?», preguntó. «Alejandro», su tono ahora apagado por la confusión. Mariana miró a Carla, con su corazón latiendo desbocado y una sensación de angustia apoderándose de cada rincón de su ser. Carla se acercó aún más, temblorosa, y tomó las manos de Mariana. «Mariana, no puedes aceptar su oferta. Él es el responsable de la enfermedad de Julia». La sala estalló en murmullos de sorpresa. Mariana se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Qué dices?». Solo pudo articular, su mente tratando de hacer sentido de la revelación. Carla, con lágrimas en los ojos, prosiguió. «No sé cómo, pero él estuvo involucrado en los tratamientos que no funcionaron. Hay desconfianza en su empresa, rumores, de experimentos. Escuché cosas. Han estado utilizando niños para sus pruebas. Tú tienes que escapar de aquí». Alejandro, supuesto salvador, ahora se estaba transformando en una sombra en la mente de Mariana. Las palabras de Carla se clavaron en ella, como dagas. La soledad y el miedo se enredaban con la desesperación. La sala parecía girar. Él no era solo un empresario exitoso. Había una oscuridad en su imperio que Mariana ignoraba. Alejandro se puso de pie de golpe, indignado. «Eso es lo que has estado diciendo. Es ridículo. No sabes de lo que hablas». Pero Carla no se detuvo. «¿Acaso te importa? Si tu hija está enferma es porque él ha estado manipulando todo. ¿Cuántos más han sufrido por su egoísmo?». La tensión en el aire se tornó pesada, cada corazón latiendo en sincronía con el terror. Mariana sintió que todo su mundo se desmoronaba. Las miradas de los asistentes se alternaban entre desconcierto y morbo. La revelación dejó a todos conmocionados. Mariana no sabía a quién creer, pero el dolor en su pecho se volvía insoportable. Las lágrimas le inundaban los ojos, y sintió que una decisión inminente se acercaba. ¿Debería creer en Carla, su amiga traicionada, o en Alejandro, el misterioso benefactor que le prometía esperanza? Un grito resonó fuera de la sala. Algo había sucedido. La puerta se abrió lentamente, dejando entrar una ráfaga de aire intenso. Alguien gritó: «¡La niña está en peligro!». La confusión se transformó, entonces en pánico. Todo se desmoronó en un instante. Mariana asumió que era Julia. Su mente se llenó de imágenes aterradoras. «Voy a ayudarla», gritó, y corrió hacia la puerta. Pero antes de que pudiera salir, Alejandro la detuvo con una mano firme. «No se lo lleves a ella. No te dejaré ir. No puedes dejar mi oficina ahora». La oscuridad se cernía cada vez más y Mariana sintió que el poder del destino la aprisionaba. Estaba en el filo de una realidad paralela y ya no sabía cuál era el camino correcto. ¿Era Alejandro un protector o un monstruo? Y Carla, la divulgadora de un secreto devastador, tenía razón. Al girar en esa penumbra, el horizonte se oscurecía y las sombras comenzaban a cobrar vida alrededor de ella. La tensión en la sala aumentaba como una tormenta a punto de estallar. Mariana, con el corazón palpitando salvajemente, sentía que las palabras de Carla se repetían en su mente. «Él es el responsable de la enfermedad de Julia.
Esa revelación la golpeó con fuerza, un tsunami de dudas y miedo. «No te dejaré ir», dijo Alejandro, su mirada fija en ella, con una firmeza que se asemejaba a un agarre de hierro. Pero algo en su expresión cambiaba. Estaba nervioso. Mariana lo analizó. Su corazón gritaba que algo no encajaba, que la verdad se ocultaba entre las sombras de esa oficina lujosa. El grito fuera de la sala resonó fuerte y claro. «La niña está en peligro». Mariana sintió que la sangre se le helaba. Sin pensarlo, dio un paso hacia la puerta, impulsada por la adrenalina. Pero Alejandro se interpuso, bloqueando su salida. «No puedes dejar esto así», insistió sin soltarla. Los murmullos de los observadores aumentaron, cada una de sus miradas como cuchillos. Y en ese instante, cuando la confusión y el pánico reinaban, la puerta se abrió de par en par. Un hombre entró, su rostro cubierto por una capucha oscura, y cuando levantó la cabeza, Mariana sintió que el aire se le escapaba. «¡Julia!», gritó, pero la voz del hombre la detuvo. «Es su padre, Mariana», dijo con un tono grave que retumbó en la sala. La revelación dejó a todos paralizados. ¿Su padre? ¿De quién hablaba? Carla lo miró, los ojos llenos de incredulidad. «No puede ser», murmuró, su voz un hilo de terror. Alejandro se puso tenso, el rostro pálido. «¿Qué estás diciendo?», exigió el hombre, con un destello de furia en sus ojos. «Esa niña no es tuya, ella es mi sangre». Cada palabra que escapaba de su boca era como un golpe en el pecho de Mariana. De repente su mundo se tambaleaba. Mariana miró al hombre. «¿Cómo puedes? ¿Por qué no dijiste nada?». La confusión la envuelta. El dolor de su pasado se arremolinaba en su corazón. ¿Por qué había ocultado su identidad durante tanto tiempo? La sabiduría de años pasados se desmoronaba frente a ella. «Porque creí que estaba muriendo», dijo el hombre, su voz casi quebrada. «Creí que me quedaba muy poco tiempo y no quería involucrarte. No sabía que Julia iba a enfermarse». Con cada palabra, su historia se tejía en el aire cargado de emociones. Mariana sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Así que tú eres el que ha estado detrás de todo esto», Alejandro dijo, avivando la tensión en la habitación. El hombre detrás de la capucha respondió: «No estoy aquí para pelear contigo, Alejandro. Estoy aquí por mi hija». Las palabras le atravesaron al mismo tiempo como un alivio y un dolor desgarrador. Los murmullos se intensificaron nuevamente. La multitud parece dividida. Algunos miraban a Mariana con asombro, otros a Alejandro buscando explicaciones. El caos reinaba. Expectación, tensión, dudas. Todo se mezclaba en un torbellino. El hombre dio un paso hacia Mariana, sus ojos suplicantes. «Necesito que confíes en mí. Julia necesita saber la verdad». Mariana, atrapada entre un pasado revelado y un futuro incierto, sintió que todo su ser se encendía. «¿Qué verdad?», preguntó, su voz temblando, en busca de respuestas. El silencio se adueñó de la sala mientras los demás contuvieron la respiración. De repente el hombre comenzó a desabrocharse la chaqueta, revelando una serie de cicatrices que cruzaban su piel en un patrón inquietante. Un brillo extraño en su mirada. «Hay cosas que nunca te dijeron, Mariana, cosas sobre Julia, sobre su enfermedad y sobre mí». Mariana sintió que la realidad se fisuraba bajo sus pies. Pequeñas verdades comenzaban a desmoronarse en un mar de dudas. ¿Era este hombre su auténtico salvador o un peligro inminente? La tensión era palpable. Cada minuto hacía que el aire se volviera más denso. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Qué significaba todo esto para su hija? Las palabras se evaporaron en el aire y el tiempo se detuvo. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. La sala estaba en completo silencio.
Los murmullos del público se habían apagado, como si todos contuvieran la respiración. Mariana, aún con el corazón latiendo con fuerza, miró fijamente al hombre de la capucha. La tormenta de emociones la sacudía, y sentía que la verdad estaba al borde de revelarse, pero el giro que cruzó su mente no podía ser más inesperado. «Soy su padre», repitió él, su voz grave resonando en el aire denso. Las palabras flotaron en el espacio entre ellos, pero la incredulidad hizo que Mariana se sintiera aturdida. «No es posible», murmuró, su mente colisionando con recuerdos y dolor. De pronto, la puerta se abrió nuevamente y el caos estalló. Un grupo de agentes de seguridad irrumpió en la sala. Eran sombras imponentes, enfundados en trajes oscuros, con miradas fijas y decididas. Uno de ellos, un hombre alto con un audífono, se adelantó. «Alejandro, necesitamos hablar contigo ahora». La presión en el ambiente se intensificó como un imán. Mariana sintió un escalofrío. «¿Qué está pasando?». Alejandro se mostró tenso. La sorpresa se mezclaba con algo que ella no podía identificar. Mariana se dio cuenta que él no estaba en control, que había algo mayor en juego. «Esas pruebas, Alejandro», dijo uno de los agentes, «tiene que ver con el niño que...». La frase se cortó mientras el resto de la sala se llenaba de murmullos y miradas. «¿De qué están hablando?», preguntó Carla, casi sin aliento. El hombre de la capucha giró la cabeza. «Tienen pruebas de lo que hicieron», dijo, su tono lleno de rabia. Mariana sintió que el suelo se movía bajo ella. La conversación la atravesó. Un niño. ¿Era posible que la enfermedad de Julia estuviera conectada a todo esto? La revelación era como un golpe brutal en su estómago. «No puedes seguir metiéndote en problemas, Alejandro. Si esto sale a la luz», comenzó a decir uno de los agentes, pero de repente Alejandro se lanzó hacia él, su mirada llena de desesperación. «Cállate, no entiendes lo que está en juego aquí». La tensión se palpaba, y Mariana se sintió atrapada en una telaraña de traiciones. «¿Qué le hiciste a mi hija?», chilló ella, su voz impregnada de dolor y furia. Alejandro la miró, pero no sabía qué decir. En ese momento el hombre encapuchado dio un paso hacia adelante, la determinación en su mirada. «Mariana, yo sé qué ha pasado con Julia. Hay al menos otros 10 niños que fueron parte de esos experimentos». Las palabras lo golpearon como un rayo, y Mariana sintió que el mundo se desvanecía. La confusión, el miedo, la rabia, todo salía a la superficie. «¡No! ¡No es cierto!», gritó Alejandro, pero su voz temblaba. «¡Tú no puedes hablar así!». Pero los rostros de los agentes mostraban preocupación. Cada vez era más evidente que lo que aceptaban era irrefutable. «Estás en problemas, Alejandro», dijo un agente, «y tú lo sabes». En el silencio, la verdad empezaba a dibujarse ante Mariana. Las miradas de la gente la rodeaban, cada vez más nerviosas, y la presión la aplastó. La sala se había convertido en una trampa. Cada palabra que decía el hombre en la capucha la hacía entrar en un túnel oscuro. Si era cierto, si todo lo que decía era verdad. Pero antes de que pudiera procesar, un estruendo se dejó sentir y la puerta de la sala se abrió nuevamente con fuerza. Un estallido de luz iluminó el lugar. Cuando todos miraron hacia el umbral, un grupo de personas entró corriendo. Eran padres, inquietos y preocupados. «Hemos venido a buscar a nuestros hijos», gritaron. En sus ojos había dolor, angustia y una determinación tremenda. Mariana sintió que el aire se espesaba, que las verdades ocultas se estaban acercando. La tensión se volvía insoportable. Ella sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La sala, antes perfecta y elegante, ahora estaba llena de caos, como una tormenta en pleno furor. Y en medio de todo, el hombre encapuchado la miraba, sus ojos llenos de una razón que ella no podía descifrar. «Ahora, Mariana, tú tienes que decidir».
dijo él, y cada palabra parecía cargada de un destino inminente. Pero antes de que pudiera reflexionar, una explosión sorda resonó en el pasillo, sacudiendo las paredes. El pánico estalló en la sala. Gritos, caos y la pregunta que golpeaba en su mente. ¿Qué significaba realmente esto para ella y su hija? El futuro estaba en la cuerda floja. Las líneas entre lo real y lo engañoso se habían desdibujado, y cada personaje a su alrededor se transformaba en algo nuevo, inesperado. La verdad la buscaba, pero con cada revelación surgía una nueva capa de miedo. Lo único que Mariana sabía era que todo estaba a punto de cambiar, y su corazón latía con la incertidumbre de lo que vendría. ¿Puede un mundo hecho girar de tal manera? Su vida, la de Julia, todo pendía de un hilo. La sala estaba en completo silencio. Todos contenían la respiración. El ambiente se volvió pesado. Mariana, todavía temblando por la revelación del hombre encapuchado, se sentía atrapada. «Soy su padre», dijo él una vez más. Sus palabras pesaban como un plomo. La incredulidad y el caos se mezclaban en su mente. De repente, un estallido rompió el aire y la sala tembló. Las luces parpadearon y la tensión se volvió palpable. Todos miraron hacia las puertas y un grupo de agentes de seguridad irrumpió, interrumpiendo la revelación. Pero no eran solo agentes. Entre ellos, una figura familiar emergió. Humberto, el abuelo de Julia. El rostro de Mariana se iluminó, pero al instante se dio cuenta de que su expresión era grave, como si llevara consigo una verdad oscura. «Mariana, escúchame», gritó Humberto, sus ojos desorbitados de pánico. «Tienes que salir de aquí». En ese instante, el caos en la sala se desató. Las voces se alzaron y la confusión aumentó mientras todos intentaban entender lo que ocurría. «¿No entiendes? Él no es quien dice ser», interrumpió Carla señalando al encapuchado. «Esto es una trampa. Mariana, escucha a tu abuelo». Las miradas se volvieron frenéticas y Mariana sintió que el pecho se le oprimía. ¿Quién era realmente el hombre? La confusión la cegaba. «¿Qué está pasando?», preguntó Alejandro asustado. La atmósfera se tensó otra vez cuando Humberto dio un paso al frente. «No hay tiempo para explicaciones largas. Confía en mí. Julia puede estar en peligro y yo sé más de lo que crees». Las palabras de Humberto erizaron la piel de Mariana. «¿Qué sabes? ¡Dímelo!», exigió con un hilo de voz acercándose, y entonces él sacó de su chaqueta un pequeño dispositivo, un pendrive que brillaba inquietantemente. «Esto contiene pruebas de algo que han estado ocultando sobre tu hija y sobre el hombre que cree ser su padre». Mariana retrocedió, confundida. «¿Qué tipo de pruebas?». Su corazón golpeaba fuerte. El tipo en la capucha se volvió hacia Humberto, furioso. «¡Cállate! No tienes idea de lo que estás diciendo». Humberto, decidido, continuó. «Lo sé todo sobre el pasado de ellos y lo que él ha hecho». La sala se volvió un hervidero de murmullos y el hombre encapuchado se puso tenso. Una mezcla de miedo y furia brillaba en sus ojos. «No puedes hablar así», murmuró, más para sí mismo que para los demás. En ese instante, un grito lejano resonó, retumbando en el aire. La puerta de atrás volvió a abrirse con un estallido y un bombardeo de luces parpadeantes inundó la sala. «La niña está en peligro», se escuchó. Era un padre, con lágrimas arrasando sus mejillas, que entró lanzando los informes médicos sobre la mesa. «Hay más niños como Julia. Fueron secuestrados para experimentos». Mariana sintió que se le helaba la sangre. La verdad que todos temían estaba saliendo a la luz. Las miradas se volvieron hacia el hombre encapuchado en busca de respuestas. Pero antes de que pudiera reaccionar, Humberto apretó el pendrive en sus manos. «Te lo advierto, todo esto está a punto de estallar. Su imperio se derrumbará». La sala se llenó de murmullos. Todos estaban expectantes,
Mariana sintió un nudo en el estómago, cuanto más había estado oculto. Desesperada por una respuesta, miró de nuevo a Humberto y al misterioso hombre. Las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar, pero el final no estaba claro. Las luces del lugar comenzaron a parpadear nuevamente. En medio de esa confusión, Mariana sabía que algo enorme estaba por suceder. De repente, una estrepitosa explosión resonó del otro lado del edificio, y las paredes vibraron. El caos se desató. La sala se llenó de gritos y todo se volvió un torbellino de desesperación. Mariana solo sabía una cosa. Estaba a punto de perderlo todo. ¿Quién era realmente el hombre? ¿Qué secretos escondía su abuelo? Y, lo más importante, ¿qué sucedería con Julia? En medio de la tormenta, su corazón latía con la fuerza de 1000 preguntas, y el futuro de su hija pendía de un hilo. El caos estalló de inmediato. Los gritos resonaron como ecos en el aire. Mariana sintió que todo a su alrededor colapsaba. Una explosión de voces, de miedo, le llenaba el pecho. «¡La niña está en peligro!», seguía retumbando en su mente, pero aún así las palabras de Humberto la mantenían anclada. «Aquí tengo algo que mostrarte», dijo Humberto con un temblor en sus manos. Mientras los murmullos giraban a su alrededor, él levantó el pendrive, pero justo en ese momento el hombre de la capucha dio un paso al frente, un brillo de furia en su mirada. «No deberías haberlo traído aquí». Mariana sintió que la tensión era palpable. Los agentes de seguridad estaban inquietos. Ya no había estructura en la sala. Todo estaba desmoronándose. «¡Deténlo!», gritó uno de ellos, pero la incertidumbre dominaba la atmósfera. La puerta se abrió de par en par y otra figura apareció. «Julia está en riesgo», dijo la nueva persona con voz dura. Era una mujer. Su cabello rubio caía desordenado sobre su rostro. Mariana no la conocía, pero un escalofrío le recorrió la espalda. Su instinto de madre gritaba que algo andaba terriblemente mal. «¿Quién eres?», preguntó. Pero la mujer no le prestó atención. Su mirada estaba fija en el hombre encapuchado. El hombre se puso tenso y retrocedió un paso. «¿Tú?». Su voz tembló, como si revelara una verdad olvidada, una conexión rota. En un instante, la mujer sacó un arma de su chaqueta. «Aléjate de ellos», gritó, apuntando directo a la figura del encapuchado. Un silencio helado cayó sobre la sala. Todos se quedaron parados, las miradas fijas en la escena. El aire se volvió espeso y Mariana sintió cómo cada latido le retumbaba en la cabeza. «No, no puede ser», murmuró Humberto mientras retrocedía, pálido como el papel. Las piezas se movían y algo oscuro comenzaba a desvelarse. «Si ella está aquí...». No pudo terminar la frase. Solo un horror indescriptible asomó en su voz. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Alejandro, pero su tono ya no era de desdén. Estaba claramente asustado. La mujer mantuvo su mirada firme. «Lo que estás involucrado va más allá de lo que imaginas. Julia no es la única que necesita protección. Hay más niños». Mariana sintió que su mundo se trastornaba. «Dime la verdad», exigió, su voz apenas un susurro lleno de desespero. El hombre de la capucha se irguió, pero la mujer no aflojó su agarre. «La única razón por la que estás aquí es porque eres parte de un juego mucho más grande», dijo ella, cada palabra pesada de significado. «Tu hija, su enfermedad es solo la punta del iceberg», agregó la mujer, «y las sombras en 1905». Las paredes parecían acercarse más. «Todo ha estado orquestado por el hombre que crees que es un salvador. Es un monstruo en un traje». Mariana sintió que el aire se le escapaba. La incredulidad le llenaba la mente, sacudiendo sus cimientos. «¿Es cierto?», preguntó mirando a Alejandro. Él no respondió. Su rostro, antes seguro, se había convertido en una máscara de miedo. Entonces de repente el hombre encapuchado dio un paso rápido hacia adelante, despojándose de la capucha.
Mariana quedó paralizada al ver su rostro, un reflejo de su pasado. «Eres tú», sollozó, su corazón en pedazos. Era un viejo amor, uno del que había querido escapar. «Mariana», murmuró él, la voz temblándole, «no puedes confiar en ellos. Vine a salvarte». Las palabras resonaron como un eco de antiguas promesas nunca cumplidas. La sala se partió entre murmullos, quedando dividida entre la traición y el arrepentimiento. Todos la observaban, esperando su respuesta. La verdad se iba desmoronando ante ella y el espejo de su vida reflejaba pesadillas. ¿Era posible que todo lo que creía haber perdido pudiera regresar para arrastrarla al abismo de nuevo? Se giró, todavía sintiendo el peso del pendrive que Humberto sostenía, y el corazón le latía con fuerza. Las revelaciones parecían un rompecabezas en su mente. ¿Así que todo era un juego? Susurró con el pecho apretado. La sala pareció encogerse. Los murmullos se desvanecieron y el tiempo se detuvo. Lo que había empezado como una búsqueda de ayuda se había transformado en un laberinto de secretos, traiciones y verdades retorcidas. ¿Podría confiar en aquel que una vez fue su amor? ¿O los peligros estaban más allá de su comprensión? La incertidumbre del futuro era inminente y Mariana temía que en el fondo ya nada sería igual. Mariana sintió que el aire se volvía más denso a medida que el hombre encapuchado se quitaba la capucha. Un estallido de emociones llenó la sala. Reconoció su rostro, pero lo que le llegó al corazón no fue un recuerdo, sino un escalofrío. Era Javier, su primer amor, el que había desaparecido de su vida años atrás, el que creía perdido para siempre. «¿Eres tú?», susurró, casi sin aliento, mientras las voces a su alrededor se desvanecían en un murmullo lejano. «¿Qué haces aquí?». El caos pareció detenerse. Todos los ojos estaban fijos en ellos. Javier respiró hondo. «Mariana, tengo que explicarte. Estoy aquí para ayudarte a salvar a Julia», dijo su voz tensa. El dolor y la desesperación se reflejaban en sus ojos, y de pronto, esos años de separación se desvanecieron en un instante. «¡Basta!», gritó Alejandro nervioso, como si sus palabras pudieran cortar la tensión. «No sabes lo que estás diciendo. Te estás metiendo en un lío, Javier». La incredulidad de Alejandro era palpable. Sabrina, la misteriosa mujer, armada, también parecía dividir su atención, y la sorpresa en su rostro se mezclaba con la ira. «Agarra a ese hombre», ordenó uno de los agentes de seguridad, señalando a Javier. Pero antes de que cualquiera pudiera moverse, el estruendo de una explosión sacudió la sala. Los vidrios temblaron y un humo oscuro se filtró por un rincón, recorriendo la habitación como una serpiente insidiosa. Mariana sintió que el tiempo se ralentizaba. «¡Necesito a Julia!», gritó mientras la sala de repente se llenaba de caos, gritos de sorpresa, luces centelleantes. Todo se tornó en un torbellino de desesperación. Sin pensar, se lanzó hacia la puerta, pero el desorden a su alrededor la empujaba hacia atrás. «¡Cuidado!», gritó Humberto mientras intentaba proteger a los demás, pero el pánico era contagioso. En medio de la confusión, Javier se arrojó hacia Mariana, tomando su brazo. «No puedes salir así, es un desastre. Julia necesita que estemos juntos». Mariana lo miró a los ojos aturdida y asustada. «Pero, ¿cómo puedes ser su padre? ¿Por qué nunca dijiste nada?». La ira e incredulidad sacudían su voz, cada palabra cargada de preguntas sin respuestas. Javier respiró hondo y el miedo llenó el aire, porque no tuve la oportunidad ni la fuerza. Todo se salió de control desde que... Los experimentos... Te prometí que lo mantendría alejado de esto, que nunca te involucres. Pero Julia es un blanco ahora. Ella es especial.
Sus palabras eran un susurro cargado de peso, y Mariana sintió un nudo en el estómago. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Decir con que es especial? La tensión se volvía abrumadora y el sudor comenzó a acumularse en su frente. ¿Qué has ocultado? Javier, dímelo ya. Cada palabra atravesaba el pánico creciente mientras el humo la envolvía. El hombre, encapuchado, dio un paso hacia adelante, pero Javier lo detenía con la mirada. Nos están observando, Mariana. Ellos están detrás de Julia, y eso pone a ti, a ella y a todos en peligro. No podemos perder tiempo. De repente, la figura de Sabrina se movió con una agilidad que sorprendió a todos. «No tienes idea de lo que has desatado aquí», gritó, apuntando su arma hacia el encapuchado. En un instante, el mundo se tornó blanco, y en el caos un disparo resonó. Mariana se paralizó al escuchar el eco, y en un abrir y cerrar de ojos, un estallido de sangre y caos estalló delante de ella. El agudo grito de una mujer resonó, y algo en su interior se heló. Sabía que las cosas nunca volverían a ser como antes. Los gritos se multiplicaron, las luces parpadeaban y el humo, mezclado con la confusión, la envolvía. Mientras el caos reinaba, la pérdida se dibujaba frente a ella. En todo ese pánico, una cuestión retumbaba en su cabeza. ¿Quién era realmente Javier? ¿Y qué la había llevado hasta este punto crítico? La confusión se convirtió en desesperación cuando, en un movimiento fugaz, supo que la vida de Julia estaba en juego y que las decisiones de ese momento, precipitadas o racionales, podrían llevarlas al abismo. Un murmullo recorrió la sala, y todos parecían esperar que algo decidiera el destino de todos. Mariana sintió que el aire se desvanecía. Su corazón la empujaba a actuar. ¿Qué dirían sus acciones? ¿Salvaría a Julia o se perdería en la oscuridad de las revelaciones? La realidad se tambaleaba, dejándole una sensación de vacío en su pecho. Todo pendía de un hilo. El giro fatal en sus vidas había comenzado. Mariana sintió que todo se desmoronaba. El sonido del disparo aún retumbaba en su cabeza y el caos se había apoderado de la sala. Javier, su primer amor, se había revelado como el hombre encapuchado que guardaba secretos oscuros. Pero ahora, entre el polvo y el humo, una sombra más profunda se cernía sobre ellos. «Mariana, muévete», gritó Humberto, arrastrándola hacia la puerta. El ambiente estaba cargado de tensión. Ella miraba a Javier, buscando respuestas en sus ojos, pero en ese instante un grito desgarrador resonó desde el pasillo. «¡Julia!». Era una voz que reconocía, un grito que llenó su pecho de terror y angustia. Sin pensarlo, se lanzó hacia la salida, pero Humberto la detuvo. «No, hay que asegurarnos primero de que no haya más peligros». Antes de que pudiera reaccionar, una figura salió del humo. Era una mujer, con el rostro ensangrentado y sus ojos llenos de pánico. «Necesito ayuda. Están atrapando a los niños. No puedo dejar que se los lleven». Mariana se sintió paralizada. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué pasó?». La mujer temblaba mientras hablaba. «Los llevan a otra sala. Están haciendo algo horrible con ellos. Tienen que detenerlo». Fue como una sacudida. Cada palabra llenaba el aire con una urgencia que no podía ignorar. «Mariana, ¿qué hacemos?», preguntó Humberto, su voz llena de desesperación. Con la explosión en el aire aún fresca y las revelaciones sobre Julia, desgarrándole el alma, la respuesta no era sencilla, pero había un instinto que la guiaba, un rayo de esperanza. «Tenemos que ir por los niños». Javier, que se había mantenido al margen, se adelantó. «Yo sé dónde están. No hay tiempo que perder». Pero antes de que pudieran decidir, el hombre que había disparado se incorporó, desenfrenado y furioso.
«No trates de hacer nada estúpido», gritó levantando su arma. Mariana sintió que su corazón se detenía. «Alto, por favor», casi suplicó. La sala en ese momento parecía girar en torno a ellos. «No necesitamos más violencia». Pero la tensión era palpable y el caos estaba a punto de estallar de nuevo. La mujer que había gritado antes, a quien Mariana había ignorado por un momento mientras estaba atrapada en su propio miedo, llevó su mano a su chaqueta y de manera abrupta sacó un objeto que lanzó al suelo. En un segundo, una nube de humo espeso llenó la sala, cubriendo todo como una pesada manta. Todos empezaron a toser, la visión se nubló. ¡Corre!, gritaron varios, y en ese instante Mariana se encontró empujada por la multitud. Javier estaba a su lado, sus ojos llenos de determinación. «Vamos», dijo, y juntos se desplazaron hacia el pasillo. Pero antes de llegar a la salida, un sonido ensordecedor estalló. Fue como si el mundo hubiera sido despedazado. La ráfaga de una explosión hizo temblar las paredes, y el miedo se apoderó de ella nuevamente. Los gritos se intensificaron, la confusión era total. Mariana sintió que el destino se convertía en una pesadilla. El humo no solo cubría el aire, había algo más. La niebla se fue disipando lentamente, y en ella, con claridad angustiante, reconoció el rostro del niño que había estado buscando. Era un niño de unos 6 años, con el rostro cansado y lleno de miedo. «Ayúdame», articuló en un susurro, y cuando sus miradas se encontraron, Mariana sintió un golpe en su pecho, como si toda su historia se cristalizara en ese instante. Sus ojos, llenos de una carga que parecía ir más allá de su condición de víctima, era como si le estuvieran revelando un secreto que habría de cambiarlo todo. «Tu hija», dijo el niño, su voz llena de incertidumbre. «¿Qué sabes de mi hija?», preguntó sintiendo que las palabras se quedaban atoradas en su garganta. La sala campo de batalla entre el terror y la esperanza se detuvo, y el niño, con un último resplandor en su mirada, reveló: «Ella es especial porque ustedes son parte del mismo experimento». El aire pareció helarse, las miradas se entrelazaron y lo que alguna vez creyeron que estaba claro se convirtió en un laberinto de dudas y traiciones. Mariana sintió que su mundo se desvanecía. Todos lo miraban, la incredulidad se dibujaba en sus rostros. «¿Qué estás diciendo?», murmuró Javier, su voz temblorosa, pero el niño permanecía en silencio, como si las verdades que había lanzado al aire fueran pesadas y liberadoras. A la vez, Mariana sintió una conmoción en su interior. Era posible. ¿Qué había detrás de esa revelación? La relación que pensaba haber perdido, la enfermedad de Julia, el mismo peligro que la acechaba. Todo giraba en torno a un hilo invisible de conexión. «No, esto no puede ser», murmuró, pero el eco de la verdad se hizo fuerte. Mientras la sala continuaba girando, el futuro de todos pendía de un hilo más delgado que nunca. En ese instante crítico, Mariana se dio cuenta de que, a medida que los secretos oscuros emergían, no solo su vida, sino la de todos los que amaba, podía cambiar para siempre. ¿Qué habría de desvelarse a continuación? Mariana sintió que el aire se volvía más denso a medida que el niño hablaba. «Ella es especial porque ustedes son parte del mismo experimento». Las palabras resonaron en la sala, desgarrando la realidad que había conocido. Su corazón se detuvo. ¿Cómo podía ser eso posible? Sentía que el suelo se hundía bajo sus pies. Mientras intentaba procesar la revelación, el niño desapareció en la confusión, empujado por la multitud. «¡Espera!», gritó, pero era demasiado tarde. El caos se desató de nuevo. Gritos, empujones, el humo llenaba la sala y todo lo que podía pensar era en Julia. «¿Qué significa eso?», preguntó Javier, sus ojos fijos en la puerta por la que el niño había salido. «¿Cómo puede ser parte del experimento?».
¿De qué está hablando? La mirada de desesperación en su rostro hizo que el pecho de Mariana se apretara. ¿Qué había detrás de esa conexión oscura? Humberto la miró con una mezcla de angustia y determinación. La niña necesita ayuda, Mariana. Necesitamos salir de aquí ahora mismo. Pero antes de que pudiera reaccionar, un destello azul de luces llenó la habitación. Los agentes que estaban afuera habían comenzado a entrar, gritando órdenes. La situación se tornó más peligrosa. «No dejen que se escape», ordenó uno de ellos, mientras otros intentaban contener a la multitud. El sonido de un disparo resonó en la distancia, un eco inquietante que reverberaba en las paredes. La confusión se convirtió en pánico. Mariana tomó una respiración profunda. «Voy por Julia», dijo con firmeza, empujándose hacia adelante. Su corazón latía con fuerza, cada paso retumbaba en su mente. «Voy a encontrarla». Justo cuando avanzaba, Javier la detuvo. «No, es peligroso. Puede que no esté a salvo», advirtió, su expresión grave. Pero Mariana no podía volver atrás. La voz del niño resonaba en su mente. Tenía que encontrar a su hija, y eso la impulsaba. De repente, un estruendo sacudió la construcción. Una oleada de calor y ruido llenó el aire, y la sala empezó a colapsar. «Es una trampa», gritó a su alrededor, mientras los agentes intentaban mantener el control. El caos se adueñó del lugar. Mariana se lanzó hacia el pasillo, donde la voz de Julia ahora parecía más fuerte. «¡Mamá!», gritaba, su tono lleno de miedo. Y en ese instante la luz se apagó. Un silencio espeso cayó, el tipo de silencio que hace eco en la mente, pero el momento de calma fue breve. La tierra tembló y el sonido de algo chocando llenó sus oídos. «¡Sigue adelante!», gritó Humberto. Mariana vio a alguien que se acercaba corriendo desde la oscuridad. Era una figura que apenas podía distinguir entre el humo. «¡Corran rápido!». La voz era clara, pero un brillo metálico hizo que el corazón se le detuviera de nuevo. Era Sabrina, la mujer que había apuntado con un arma. «No puedo dejar que se lleven a los niños», decía, mientras luchaba con un agente que intentaba inmovilizarla. El ambiente se llenó de adrenalina y la situación se volvió aún más caótica. Cuando finalmente logró zafarse, se giró hacia Mariana. «Los están llevando a un lugar donde jamás volverás a verlos». Mariana sintió que el tiempo se detenía. «¿Qué?». La revelación la golpeó como un mazo. «¿Qué estás diciendo?». Los ojos de Sabrina brillaban con una mezcla de miedo y determinación. «Se llevan a los niños y ellos no tienen nada bueno en mente». Ella continuó. «No solo son experiencias, sino algo más oscuro». Las palabras hicieron eco en el aire asfixiante. Mariana se sentía atrapada en un torbellino de emociones, pero lo que vino a continuación fue aún más impactante. El hombre encapuchado se acercó, su rostro iluminado por la luz parpadeante. «¡Detente, Sabrina!». Su voz era profunda, retumbando por el espacio. Ella se puso en guardia, lista para un enfrentamiento. «No puedes salir de aquí con ese conocimiento». Mariana sintió que el pánico comenzaba a invadirla. ¿Cómo podía escapar de todo esto? Pero antes de que pudiera reaccionar, Javier le lanzó un vistazo. «Todo depende de ti ahora», dijo, mientras la sala se encendía de nuevo. Un resplandor brillante iluminó la escena, desvelando violentamente lo que había permanecido oculto. Un dispositivo automático en la esquina comenzó a pitar. «Este lugar está a punto de volar por los aires», advirtió, su tono hurgando en el alma de Mariana. El pánico se transformó en terror. «¡Atrás!», gritó Sabrina, pero era demasiado tarde. Las luces parpadearon una vez más, y en un instante violento, la sala fue tragada por una explosión ensordecedora. Mariana miró a su alrededor, aferrándose a la idea de encontrar a Julia, pero todo se volvió negro y sintió que el vacío la absorbía. Era el final, o el principio de algo totalmente inesperado.
En su pecho la angustia crecía. ¿Lo lograría? ¿Volvería a ver a su hija? Cuando la luz comenzó a volver, unos segundos se sintieron como una eternidad. La realidad estaba en llamas, pero quedó una pregunta. ¿Quién era realmente el enemigo? ¿Qué secretos revelaría el día siguiente? El futuro pendía de un hilo quebradizo, y Mariana sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Mariana sintió el mundo caer a su alrededor. La explosión había desatado un caos espantoso. El humo artero llenaba sus pulmones. Debía encontrar a Julia. ¡Corre!, gritó Javier, arrastrándola por el pasillo que se oscurecía. Las luces titilaban y los gritos se confundían con el eco de la muerte que había dejado la explosión. Todo era más que un rescate. Era una lucha por sus vidas. ¡Mamá! El grito atravesó la niebla de miedo y desesperación. Era la voz de Julia y eso dio a Mariana la fuerza que necesitaba. «Voy, cariño, voy», murmuró, su corazón latiendo desenfrenado. No podía rendirse, no podía dejar que su niña cayera en las garras de esos monstruos. «Alístate, Mariana. Debemos irnos ya». Humberto la empujaba hacia adelante, mirando detrás de ellos como si el peligro pudiera atraparlos en cualquier momento. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Sabrina, la mujer armada, había decidido unirse a la causa. «Puedo ayudar. Conozco los atajos», dijo con aire decidido, mientras limpiaba la sangre de su rostro. Su mirada era intensa. Había algo en ella, una tenacidad que la hacía aún más peligrosa. Las puertas se cerraron tras ellos, pero estaba claro, el verdadero peligro estaba justo enfrente. «Venganza o redención», gritó Javier, como un llamado a la lucha. Alimentó el espíritu de todos a su alrededor. Cada pie que daban resonaba como un tambor en la oscuridad. Mariana luchaba contra las imágenes de su hija, su dulce rostro iluminado por la esperanza, su risa que siempre había llenado su hogar. «Me prometiste que estarías a salvo, Julia», susurró para sí misma, mientras un nudo de dolor se formaba en su garganta. «Aquí», gritó Sabrina, señalando una puerta medio abierta al final del pasillo. Sin dudarlo, se lanzaron hacia ella. El aire era más denso, el peligro palpable, pero no había retroceso. Al atravesar la puerta, se encontraron en una sala alterna, iluminada solo por la luz tenue de un parpadeante aparato. Mariana vio a varios niños, todos atemorizados, y en el centro, con su piel pálida y sus ojos llenos de miedo, estaba Julia. «¡Mamá!», gritó Julia extendiendo los brazos. El tiempo se detuvo. Mariana sintió que su corazón se llenaba de un amor tan puro que ahogó todo el dolor y el miedo. Sin pensar, corrió hacia ella. «¡Julia!». La abrazó con todas sus fuerzas, como si pudiera devolverle la vida solo con su amor. «¿Estás bien? ¿Te hicieron daño?», preguntó entre sollozos, acariciando su cabello. La niña asintió, pero podía ver el temor en sus ojos. Mariana sintió que su propio miedo se cruzaba en la mirada de su hija. Sabrina, vigilante, decía: «No hay tiempo, tenemos que salir de aquí». Mientras tanto, Humberto miraba alrededor. Su expresión era de completa determinación. «Los van a seguir y no podemos permitirlo. Debemos destruir su laboratorio», dijo de forma contundente. Mariana lo miró. Todo había estado construido sobre mentiras. La verdad estaba a sus pies. «No podemos perder el tiempo. Tomemos todo lo que podamos y hagamos esto por los demás niños», dijo Javier, compartiendo. La urgencia. Sin tiempo que perder, comenzaron a recopilar datos, archivos que demostrarían la verdad al mundo. Mientras se preparaban, un estruendo del otro lado de la puerta resonó y sabían que el tiempo se agotaba. «¡Vámonos!», gritó Sabrina tomando a Julia de la mano. Mariana la siguió, arrastrando a Humberto y Javier. Corrieron de regreso a través de la nube de polvo y humo.
A cada paso, Mariana sintió que el fuego de la determinación llenaba su pecho. Con cada grito y cada explosión, sabía que su lucha apenas comenzaba, pero la esperanza había renacido. Al final del pasillo, la salida estaba iluminada como un camino hacia la libertad. La luz abrasadora del exterior prometía el cambio. «¡Vamos! ¡Rápido!», gritó, pero justo al cruzar el umbral, un sonido que heló la sangre resonó detrás de ellos. La puerta estalló. El caos estalló de nuevo. «¡No se detengan!», gritó Humberto empujándolos hacia adelante. El aire era frío, el pánico abrumador, pero juntos salieron a la luz por fin. El aire fresco golpeó sus rostros. «Lo logramos», murmuró Julia, casi como un milagro. Mariana se dio la vuelta para mirar, y en ese instante supo que el verdadero viaje apenas comenzaba. La luz del día estuvo llena de promesas, pero la batalla en su interior y la lucha que vendría nunca terminarían. Los secretos del pasado estaban a la vista, y debían enfrentarlos. Con su hija en brazos y la determinación ardiendo en su corazón, Mariana sabía que la victoria era solo el comienzo. Este es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen a continuación. Destroza el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan escuchar esta lucha. Cuéntame en la sección de comentarios tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir y apoyar a la comunidad. Tu impacto es crucial.